Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a realizar nuestra videoclase del curso de Historia. Vamos a continuar con el tema del oncenio de Leguía, parte 1. Así es, vamos a conocer parte de su gobierno. Para ello, debemos conocer algunas fases que pasó su gobierno. Primero, el golpe de Estado que ocurrió en 1919. Bien, para ello debo contarles que Leguía, conjuntamente con el apoyo de Gerardo Álvarez, el coronel Gerardo Álvarez, va a ingresar con una gendarmería, es decir, un cuerpo militar, a lo que va a ser, en este caso, donde se encontraba el presidente, ¿no? ¿Quién era en ese entonces el presidente? Era José Pardo. Entonces, en un año 1919 es donde ingresa. Al ingresar es donde se apropia justamente del poder y a partir de ahí, digamos que se proclama como presidente y damos inicio al régimen llamado Patria Nueva. ¿Ok? A partir de que Leguía asume el poder, vamos a empezar a llamarlo Patria Nueva. Entonces, ¿qué es lo que iba a buscar Leguía, ¿no? De cierto modo, él iba a convocar primero elecciones, de las cuales justamente el presidente iba a ser Mariano Cornejo, y bien, se reconoce a Leguía como el presidente constitucional del Perú. Ahora, cabe recalcar que el oncenio de Leguía se caracteriza por los siguientes hechos. Uno, por la dependencia económica con Estados Unidos. Dos, porque durante los primeros años de su gobierno se dedicó a promover la modernización del país, es decir, en convertir a Lima y al país en general en un país moderno. También aquí nos dicen que nacen los grandes partidos políticos como el APRA y el Partido Socialista, y también se da persecución a los líderes de las posturas ideológicas contrarias a Leguía, ¿no? ¿Como cuáles? Como el Partido Civil, en este caso. Y bueno, también se va a surgir aquí lo que es la clase media, ¿ya? La clase media. Entonces, debemos tener en cuenta que a pesar de que hubieron estas características, va a haber algo mucho más trascendental que es la Constitución de 1920. ¿Por qué? Porque esta Constitución va a reemplazar en primer lugar a la Constitución de 1860. Miren cuántos años de que no se cambió una Constitución. Entonces, en 1990 nos dice que va a promulgarse justamente esta Constitución. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las disposiciones más importantes que va a tener esta? Son las siguientes. Aquí nos dice en esta Constitución que un presidente debe tener un mandato de 4 a 5 años. También quedaba prohibido la reelección de presidentes, la reelección inmediata, es decir, si tu gobierno acababa de aquí a 5 años, no podías volver a reelegirte. Bien, ahora también el reconocimiento a la existencia legal de las comunidades indígenas. Acá también va a crearse lo que es el Día del Indio o el Día del Campesino, que es el 24 de junio. También va a reconocer el Estado lo que es la profesa de la religión católica, apostólica y romana, es decir, cada quien podía seguir la religión que querase. Y bueno, la creación de congresos regionales también nos dice aquí. Ahora, esto sobre todo uno de los puntos más importantes que les he mencionado es de la prolongación del mandato presidencial de 4 a 5 años. Si bien es cierto, no se puede reelegir, Leguía va a cambiarlo años después justamente para su beneficio. Es por ello que se considera y se llama el oncenio de Leguía, porque va a durar 11 años. Otro de los aspectos, antes de hablar de los dos partidos políticos que surgen en esta época, va a ser el aspecto económico. Bien, el aspecto económico se va a ver basado exactamente en lo que es la International Petroleum Company, ¿ok? O también conocido como el IPC. ¿A qué nos referimos con esto? Pues
es lo siguiente, ¿no? Leguía contó con el apoyo del capital estadounidense. ¿De qué manera? De manera de empréstitos, es decir, Estados Unidos iba a generar o iba a darle un préstamo a cambio de algunos requisitos, como cuáles, sobre todo riqueza de territorio, ¿no? Es decir, iban a poder asentar en este caso lo que era, ¿cómo decirlo? A ver, estas industrias, ¿ok? Como lo que fue la International Petroleum Company o la Peruvian Corporation. Y a ellos les cedía lo que era, por ejemplo, también los ferrocarriles. Aparte, de cierta manera se iba a crear el Banco Central de Reserva, que iba a estar, pues, en todo caso, ya vamos a verlo más adelante también, va a estar respaldada por el oro. Bien, pero vamos a verlo más adelante. Por ahora quiero que entiendan que el aspecto económico se va a basar en lo que sería los préstamos obtenidos de Estados Unidos. Ahora, cabe recalcar que la deuda externa se elevaba cada vez más y en ese entonces debíamos 25 millones de libras esterlinas en 1919, ojo, ¿ya? Pero 10 años después se llegó a la suma de 221 millones. 221 millones, ¿no? Casi 200 millones más de lo que se debía hace 10 años atrás. ¿Y esto debido a qué? A que una de las cosas que buscó Leguía fue modernizar la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque al volverla a una ciudad moderna podía conseguir así préstamos extranjeros, ¿no? Iba a ser bien visto el país. Bien, entonces, ahora pasamos a ver los dos nuevos partidos políticos que se crean. Uno va a ser el APRA, conocido como Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Y en este caso, digamos, quien va a fundarlo, o uno de los primeros en representarlo, va a ser Víctor Raúl Haya de la Torre. Va a ser el fundador de este partido político en 1924. Y por otro lado, nos dice que aquí él va a intentar generar un movimiento de jóvenes de clase media con una posición antiimperialista, es decir, en contra de los poderes imperiales o abusos que se cometían. Bien, ahora, de cierta manera, ahí es donde tenemos al APA. Por otro, eh, por otro lado, vamos a tener al PSP, que es el Partido Socialista del Perú, ¿no? Por el gran conocido y fundado por José Carlos Mariátegui. Él también es un estudiante o fue un estudiante autodidacta en este caso y también fundó, por ejemplo, la revista Amauta, ¿no? Una revista muy conocida en ese entonces y bueno, luego va a fundar el Partido Socialista del Perú. Bien, su posición ¿cuál era? Era transformar el Perú semicolonial, ¿no? Que tenía una economía semifeudal porque dependíamos hasta cierto punto de quiénes, de una economía o empréstitos extranjeros y también de industrias extranjeras que se beneficiaban de las riquezas peruanas en nuestro territorio peruano. Bien, entonces, hasta aquí ya hemos podido conocer lo que es parte del gobierno del oncenio Leguía y vamos a pasar a resolver lo que es la actividad. Bien, vamos aquí. La actividad número 1, o bueno, la número 6, nos dice, durante el gobierno de Leguía se reconoció legalmente a quienes, a las empresas autogestionarias, ¿no? Así es, se reconoció. Ah, no, perdón, aquí esta no va a ser la respuesta, va a ser a las comunidades campesinas. A las comunidades campesinas, recuerden que Leguía va a crear lo que es el Día del Indio o del Campesino un 24 de junio. Así es, entonces podemos considerar que va a ser las comunidades campesinas. 7. El capital norteamericano se apoderó de nuestra economía durante... Ajá, les dije que desde que ocupó el poder Leguía va a llamarse de una manera a este régimen. Es conocido como la Patria Nueva. Muy bien, ¿no? La Patria Nueva porque hasta cierto punto iba a buscar modernizar nuestro país.
8. La caída y descrédito del gobierno de Augusto B. Leguía se debió, entre otras cosas, ¿a qué? A la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? De Nueva York, así es. Por supuesto, nosotros dependíamos mucho del capital norteamericano, ¿no? 9. El oncenio de Leguía se inicia con el golpe de Estado ¿contra quién? Ajá, aquí lo vamos a ver contra José Pardo, ¿no? Muy bien, y no lo va a hacer solo, recordemos que en este caso va a ser apoyado Leguía de un coronel llamado Gerardo Álvarez. Bien, así fue como llegan a lo que va a ser la casa del presidente, ¿no? Ahora, la número 10. Ah, y antes de continuar, ojo chicos, con lo que he mencionado ahora de la casa, me refiero a la casa de gobierno, es decir, al Palacio de Gobierno del Perú. Ahí es donde se encuentra el presidente. Ojo, durante lo que dura su mandato. Bien, es por eso que la mayoría de golpes de Estado que se ha dado durante nuestra historia peruana ha sido aquí, en el Palacio de Gobierno. Bien, ahora sí, número 10. Leguía modificó su constitución de 1920 con el objetivo de ¿qué? Aquí vamos a verlo. Con el objetivo de reformar el sistema monetario. Bien, entonces, de esta manera vamos a culminar lo que es nuestra videoclase y nos vemos en nuestra próxima videoclase. Así que muchas gracias por tu atención y ya nos estamos viendo.